Bien, ya iniciando la grabación, vamos a hacer un recuento. La semana pasada, ustedes tenían que hacer una actividad de aprendizaje que era establecer las características de los actores de la cadena de abastecimiento según estrategias de gestión y políticas empresariales. Entonces tenían que hacer un mapa mental donde reconocían los actores de la cadena de suministro. Y yo les dije que debían leer el material 1. Está todo el material. El que les dije, le dije dónde lo encuentran. Ahí prácticamente en este momento en la fase de análisis es el mismo sitio donde van a buscar el material de esta semana. El mismo sitio. Se va aquí entra a distribución física en su ficha. En proyecto está la fase de análisis. En la fase de análisis está la actividad de proyecto 4 y ahí va a encontrar todo el material de todas estas actividades. Y debían leer las instrucciones, como les dije, léanse las instrucciones de su guía de aprendizaje, eso fue lo que les dije. Hay muchas instrucciones siempre para una actividad y me encontré revisando trabajos con que hay algunos que no siguen las instrucciones, entonces deben leerla, siempre dedíquele una lectura. Mire, hay un instrumento que me ha gustado que está ahí, se llama instrumento de evaluación. En el instrumento están todos los puntos. Cuando yo estaba revisando el mapa, entonces yo iba a estos puntos y dije, ¿clasificó los actores de la cadena de suministro? Y dije, sí. Si los clasificó, entonces le ponía un sí. Entonces, basado en esto, yo califico y indica ventajas y desventajas. Algunos aprendices, y me encontré en un gran número, siempre dejan un punto por resolver. No sé si es que no encuentran, no entienden. Si usted tiene duda con un punto de esto que está aquí, con un ítem, pregunte. Profesor, no entiendo esto, ¿qué hago? Pero no lo deje sin resolver. Entonces, yo siempre busco validarle el aporte, lo analizo, miro el esfuerzo que ustedes hacen en sus aportes y valoro. Yo analizo a esta persona, sí, lo está haciendo bien. Y valoro muchas cosas. Entonces, siempre en el instrumento de evaluación que ustedes lo van a encontrar, donde está el material, ¿sí? Donde está la guía, van a encontrar lo que yo utilizo para calificarles. Entonces, esos ítems hasta el 8º, yo lo utilicé para calificarles a ustedes. Ahora, esta semana vamos a mirar las actividades que van a resolver del 14, o sea, desde ayer hasta el 17. Esto va a tener extendido, ¿yo? Para que el fin de semana, pues, yo sé que hay muchos que se les dificulta cumplir a veces con fechas, pero siempre procuro extenderlo hasta donde se pueda. A veces el sistema no lo permite, pero si usted dice, profesor, no puedo subir, entonces yo resuelvo el problema como lo resolvimos fin de semana para toda la ficha y pudieron subir sus actividades y hoy estaba contento porque vi que mucha gente subió sus actividades, no la habían hecho. Entonces, escriba simplemente y en toda la disposición que tengamos lo vamos a hacer. Bueno, entonces encontramos dos actividades, evidencia 2 y evidencia 3. Foro, identificar el rey de la cadena de suministro. La evidencia 3, informe, identificar los riesgos en la cadena de suministro. Entonces vamos con la evidencia 2 que se llama foro. Entienda que un foro es una opinión suya, ¿sí? Un foro es una opinión suya. De tal forma que usted debe leer un material y comentar. Los foros se comentan. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, cierre. Bien. Entonces decía que los foros son comentarios, ¿sí? Y hay un foro que se llama identificar el rey de la cadena de suministro. De pronto algunos ya han visto este título. Bueno, pero ¿quién será el rey de la cadena de suministro? El comentario que está en la guía dice, uno de los principales propósitos de la cadena de suministro es satisfacer al cliente a través del flujo de productos, desde el punto de origen hasta el punto de consumo. Productos a tiempo, en el lugar correcto, en la cantidad convenida, en las condiciones apropiadas y con el costo total más bajo. Entendiendo de esta manera que el cliente es el rey. De acuerdo con lo anterior,
la cadena de suministro se entiende como un proceso sincronizado que tiene como fin dar un mejor servicio al cliente, permitiendo atraerlos y retenerlos en la empresa. Entonces entendamos algo. Ustedes deben tener claro que aquí el rey de la cadena de suministro es el cliente, número uno. Mire, a partir de los gustos, preferencias que tienen las personas, es que se producen bienes o servicios. Por eso está el mercadeo, empieza a averiguar qué es lo que le gusta a la gente y a partir de ahí las empresas van a producir bienes y servicios. Hay otros productos que son por encargo, donde el cliente dice qué características desea que tenga, colores, sabores, olores, formas, entre otras características, y tecnología, etc. Entonces, basado en un requerimiento, ¿sí?, que nace de una necesidad, es donde el cliente le entrega a la cadena de suministro, a esos proveedores, le va a decir, mire, yo necesito camisa color azul, por ejemplo, pero las camisas son manga corta y las quiero de algodón. Entonces, por ejemplo, con esas orientaciones, instrucciones, características, requerimientos, eso se le entrega a la empresa. A partir de la empresa asume los requisitos de los clientes y basado en esos requisitos es que van a producir. Entonces, la empresa apela a sus proveedores y le dice, necesitamos tela azul, vamos a hacer camisas manga corta. La empresa no fabrica lo que quiere, sino lo que necesita su cliente. Entonces, el proveedor se tiene que poner en el lugar del cliente y suministrar lo requerido. Pero como hay un plan de producción, es necesario que ese plan se lleve a cabo. Ese plan sea, digamos que ejecutado en el tiempo presupuestado que dice en el plan. Entonces, a partir de ahí se producen esas camisas de tal color. ¿Para qué? Para que sean entregadas a tiempo a los clientes que las solicitaron. Y de esta forma el cliente tenga satisfacción. Entonces, basado en esto que yo le estoy diciendo en este momento, más la lectura que ustedes van a hacer, ustedes deben realizar un trabajo. Y vamos a mirar digamos, qué es lo que está pidiendo la guía en cuanto a la cadena de suministro, al rey de la cadena de suministro. Mire, le voy a dar un consejo. Búsquese este documento, usted lo tiene ahí, se llama lista de chequeo. Aquí, el día que yo revise su trabajo, este del rey de la cadena de suministro, entonces, aquí entonces yo voy a decir, participa en el foro y da respuesta a los interrogantes. ¿Sí? Eso es muy general. Bien. Luego viene un segundo punto. Estos puntos que están aquí deben resolverlo ustedes. Define cuáles son las funciones de rey en la cadena de suministro. ¿Sí? Aquí están estos requisitos que están ahí. Que perdón, me había saltado esto. Mire, aquí hay unos puntos que dice evidencia 2 foros, identificar el rey de la cadena de suministro. Para profundizar su conocimiento en este tema, participe en el foro y dé respuesta a los siguientes interrogantes. El foro tiene 3 preguntas. La primera, para usted. Cuando usted le digan para usted, está diciendo, denos su opinión. ¿Sí? Denos su opinión. Para usted, ¿cuáles son las funciones del rey en la cadena de suministro? Recuérdese que el rey es el cliente. O sea, ¿qué función tiene un cliente en la cadena de suministro? Entonces, ahí es donde vamos a darnos cuenta que sí tiene un papel bien importante ese cliente. Bien. Entonces, ¿cuáles son las funciones del rey en la cadena de suministro? Justifique su respuesta. Mire, argumente. ¿Cómo uno argumenta distribución física, de logística? Porque las dos aquí van de la mano, cadena de suministro y logística. Entonces, la cadena de suministro nos permite hacer distribución física internacional. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Léase el material. Léase su material. Y con ese material, usted va a tener la idea para responder, porque ahí está todo.
Y si tiene de pronto algún día que hacer una pregunta, bueno, hágala. Yo le puedo contestar. Segunda pregunta, explique cómo deben ser las relaciones entre los actores de la cadena de abastecimiento. Acuérdese la actividad que hicieron, que hay varios actores. Están los proveedores, están los productores, están los distribuidores y dentro de esa cadena de distribución están los mayoristas, los minoristas, pueden estar los agentes y están los clientes y consumidores. Entonces usted tiene, mire lo que le está diciendo, cómo deben ser las relaciones entre los actores de la cadena de abastecimiento con el fin de dar cumplimiento oportuno a las necesidades del rey. Hay una pregunta que está en la actividad pasada y habla precisamente de eso, de las relaciones. Revise esa pregunta de su trabajo anterior. Compare con la pregunta esta y yo sé que le va a responder muchas cosas. Por ejemplo, está hablando de relaciones entre un proveedor y un productor. ¿Cómo deben ser las relaciones? Que lo que provea, por ejemplo, lo que provee, digamos, esos señores que se llaman los proveedores, lo que están suministrando, sirva para satisfacer las necesidades del cliente. Aquí no estamos hablando de la fábrica, de la empresa productora, estamos hablando de un cliente y traigo el mismo ejemplo, las camisas azules. Entonces, ese cliente son camisas azules de telas de algodón, son manga corta, seguramente dará una referencia de botones, marquillas, entre otras cosas. Entonces, aquí, ¿cuál es la relación, por ejemplo, entre esos dos actores, proveedores y productores? La materia prima debe ser la solicitada por la empresa, llamada fábrica, y esa tela tiene relación con la necesidad de su cliente. Mire que ahí hay una relación. Ahora, ¿cuál debe ser esa relación entre el productor y el distribuidor? La función del distribuidor es poner en el lugar adecuado, en el tiempo correcto, entre más bajos costos mejor, el producto solicitado por el cliente. Pero para eso debe haber una relación. Entonces, ustedes ya vienen trabajando, identificando los actores de la cadena. Y con esa actividad que hicieron, tráigala nuevamente y puede responder esta pregunta. Ahora, si usted quiere ampliar mejor, porque ya nos estamos enfocando, de pronto allá se enfocan algunas cosas, pero enfoque todo al cliente, porque de eso se trata el rey. El rey es el cliente, ese cliente que va a consumir el producto. Bien, ¿por qué es importante? Sería la tercera pregunta. ¿Por qué es importante el uso de la tecnología en los procesos que realizan los actores de la cadena de abastecimiento? Entonces, por ahí hay un material que habla precisamente de eso. Bien, ya teniendo claro cuáles son esas tres preguntas, pasemos a la próxima. Usted entonces empieza a responder, pero no pierda de vista, es mi recomendación, no pierda de vista este instrumento de evaluación que lo va a encontrar en la plataforma. Entonces, esto es bien importante que usted participe. Entonces, aquí hay un instrumento que dice, ¿cuándo cumple? Participa en el foro y da respuesta a los interrogantes. No me respondan dos, no me respondan uno. Me he encontrado con que algunos aprendices, no digo cuál ficha porque tengo 3, pero está pasando, aportan cosas que no pregunta la guía, ¿sí? Están incluyendo información, pero entonces yo no les puedo calificar eso, ¿sí me entienden?
No puedo calificar información que están incluida. No sé por qué lo hace. Porque es claro, aquí es claro, usted tiene que responder 3 cosas. Entonces, responda completo. Si le preguntan 3 cosas, responda 3. Entonces, cumple parcialmente, dice, participa en el foro, pero sus respuestas no tienen argumento. Mire que usted tiene que argumentar, tiene que exponer, tiene que explicar. Y no cumple cuando no participa en el foro y da respuesta, y ahí no da respuesta a los interrogantes. Bueno, entonces, en el segundo punto dice, mire, esta es la primera pregunta, define cuáles son las funciones de rey en la cadena de suministro, justificando su respuesta. ¿Cuándo cumple? Cuando define cuáles son las funciones de rey en la cadena de suministro, justificando su respuesta. ¿Cuándo cumple parcialmente? Cuando define cuáles son las funciones de rey en la cadena de suministro, pero no justifica. Simplemente, profesor, las funciones son 5. 1, 2, 3, 4, 5 y las nombró, pero entonces no está justificando. Tiene que explicar cuáles son sus funciones. Y las funciones. Yo le voy a decir una para que la tenga en cuenta si quiere tenerla. Una de las funciones más importantes de un cliente es suministrar sus requerimientos. Yo digo, primera función, suministrar requerimientos, pero no explico. Porque que de eso depende la satisfacción de él. ¿Sí? Entonces, él ahí entrega requerimientos porque quiere satisfacer una necesidad. Entonces, eso hay que argumentarlo. Eso tiene que, no simplemente no me nombre solamente cuáles son las funciones, tiene que decirla. ¿Cuándo no cumple? Cuando no define cuáles son las funciones de rey en la cadena de suministro. Viene la tercera, el tercer indicador, explica cómo deben ser las relaciones entre los actores de la cadena de abastecimiento con el fin de dar cumplimiento oportuno a las necesidades del rey. ¿Cuándo cumple? Cuando explica cómo deben ser las relaciones entre los actores de la cadena de abastecimiento con el fin de dar cumplimiento oportuno a las necesidades del rey. ¿Cuándo cumple parcialmente? Su explicación carece de argumentos, aunque se cumpla con la necesidad del rey. Se puede estar nombrando cuáles son las relaciones, pero hay que argumentar. Y no cumple cuando no explica cómo deben ser las relaciones entre los actores de la cadena de abastecimiento con el fin de dar cumplimiento oportuno a las necesidades del rey. Cuarto indicador, determina, esta sería la tercera pregunta, determina por qué es importante el uso de la tecnología en los procesos que realizan los actores de la cadena de abastecimiento. Acuérdese que el uso de tecnología en la cadena de suministro ahorra tiempo, permite tener información en tiempo real, permite almacenar información, entre otras cosas, ¿sí? Y esa información la gestionamos. Ahí le estoy dando idea de cómo debería enfocarse. Entonces, ¿cuándo cumple? Cuando determina por qué es importante el uso de la tecnología en los procesos que realizan los actores de la cadena de abastecimiento. ¿Cuándo cumple parcialmente? Cuando entiende el uso de la tecnología en el desarrollo de la cadena de abastecimiento, pero no argumenta por qué es importante. Mire, aquí le está dando la clave. Tiene que decir por qué es importante. Véala, aquí lo dice. Determina por qué es importante. Esto es argumentar. Es argumentar. ¿Cuándo no cumple? Cuando no determina por qué es importante el uso de la tecnología en los procesos que realizan los actores de la cadena de abastecimiento. Viene un quinto aspecto. Dice, lee, ojo, lee las publicaciones de sus compañeros. Porque en la actividad le exige a usted que usted mire 2 y las comente. O sea, que usted hace su actividad y lo que le estoy recomendando es que cuando usted haga la actividad pase por aquí, por la lista de chequeo y después sí suba la actividad. Entonces aquí tiene que leer publicaciones de sus compañeros, comenta de manera respetuosa las 2 que más le llaman la atención. Le va a comentarlas, qué le parece, pero de manera respetuosa. Entonces, ¿cuándo cumple? Cuando lee las publicaciones de sus compañeros y comenta de manera respetuosa las 2 que más le llaman la atención. ¿Cuándo cumple parcialmente? Cuando lee las publicaciones de sus compañeros y comenta de manera respetuosa las 2 que más le llaman la atención.
Cuando no cumple, cuando no lee las publicaciones de sus compañeros y comenta de manera respetuosa las dos que más le llaman la atención. O sea, ¿qué está pidiendo aquí? Lea y empiece a buscar dos publicaciones, a que más le gusten y coméntelas. Entonces, a mí, si usted no lo hace, entonces yo ahí digo, bueno, no cumple. Y la idea no es esa. ¿Sí me entiende? Eso es una forma de retroalimentarnos, porque usted puede aprender de los compañeros, porque va a ser un foro abierto. Sexto, argumenta por qué está o no de acuerdo con los aportes de sus compañeros. O sea, usted va a argumentar, no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo. Argumenta por qué está o no de acuerdo con los aportes de sus compañeros. De pronto alguien que se llame Julio, por ejemplo. Julio dijo que el cliente es importante porque es la razón de ser de la empresa. Entonces viene María, por ejemplo, dice, no estoy de acuerdo, se queda como corto, no amplía mucho, yo opinaría esto. Es decir, usted debe opinar, debe argumentar. Cumple parcialmente cuando su argumentación no define si está de acuerdo o no con los aportes de los compañeros. Se puede hacer un comentario neutral y dice, pero ¿está de acuerdo o no? No cumple cuando no argumenta porque está o no de acuerdo con los aportes de sus compañeros. Eso es lo que está pidiendo la lista de chequeo. Eso es lo que yo voy a revisar de su actividad y eso es lo que usted debe hacer. No agregue información que yo no pido. Bien. Entonces, aquí dice, después de responder los interrogantes, lea cuidadosamente las publicaciones de sus compañeros y comente respetuosamente las dos que llamen su atención, argumentando por qué está o no de acuerdo con sus aportes. De esta forma se generará una dinámica de construcción colaborativa de conocimiento de gran valor. Eso es lo que se pretende. Y tiene la evidencia 3, que es la segunda actividad que ustedes van a hacer. Es un informe que ustedes deben realizar. Se llama identificar los riesgos en la cadena de suministro. Hay un material que está ahí que usted va a leerlo. Y esto es lo que dice la guía, identificar los riesgos en la cadena de suministro. En el proceso de distribución física se pueden presentar diferentes inconvenientes, entre ellos problemas en la cadena de suministro, los cuales no permiten que el cliente obtenga su pedido conforme a las especificaciones requeridas en tiempo. Sí, él dijo, necesito eso para mañana, necesito para dentro de 3 días. Pues esto no se cumple. ¿Por qué? Porque hay riesgos de que no se cumpla. Un derrumbe, el vehículo, digamos, o no había vehículos, o si habiendo vehículos no había conductor, entonces no llegó eso a tiempo. Las cantidades que están solicitando, la calidad, entre otros. Calidades son los requisitos, ¿sí? O las características que debe tener un producto para que un cliente tenga satisfacción. Estos problemas surgen debido a que a lo largo de los procesos de la cadena no se coordinan las acciones de los diferentes actores. En muchas ocasiones hay exceso de inventario, no hay producto disponible o se enfrentan a riesgos globales que hacen vulnerable la optimización y eficiencia de la cadena de suministro. Por eso es importante reconocer los riesgos en este proceso. Entonces, de eso se trata este informe que ustedes van a hacer, de hacer la lectura de los riesgos y de ustedes desarrollar la evidencia. Con lo anterior y teniendo en cuenta las normas APA, por ahí yo les di un link de normas APA. Sí. Y bien importante, mire, a pesar de yo haber explicado que a muchos les escribo, mire, no estás utilizando normas APA, no la usan, use las normas APA. Porque eso uno se encuentra un trabajo que es una hoja, pero no dice quién lo hizo. Yo sé quién lo hizo porque lo estoy descargando digamos, en la sesión o en el espacio donde alguno de ustedes lo sube. Y yo sé que es María, es Pedro, es Juan. ¿Sí? Pero bien importante, si de un documento suyo, que usted lo firme, ¿sí? Que usted lo identifique. Sí. Entonces, de acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta las normas APA, realice un informe que contenga las siguientes características. Una portada,
Mire, la portada, la letra de la portada no es en minúscula. Muchos están haciendo en minúscula. Es en mayúscula todo. Entonces hay una tabla de contenido, hay una introducción. Esto es lo que está exigiendo, ¿sí? Porque es que es un informe. Esto es lo que está exigiendo el informe. Y el cuarto, ¿cómo es el cuerpo del informe? O sea, ya cuando uno dice, vamos a desarrollar el informe. Entonces dice, para realizar este punto tenga en cuenta lo siguiente. Entonces aquí hay unos aspectos que usted debe tener en cuenta. Estos aspectos que usted va a tener en cuenta son los siguientes. Primero, realice una definición de riesgo basado en sus conocimientos. Ahora, yo le voy a ubicar con el tema de riesgos. Mire, ¿qué es un riesgo? Es una situación que es probable que ocurra y que ocasione daños. Pero vamos a relacionarlo el riesgo con las actividades de la cadena de suministro, cargue, descargue, despacho, almacenamiento. Entonces, hay un riesgo de que el producto no llegue, la materia prima que estamos esperando no llegue, o si llega, llega incompleta, ese es un riesgo. Entonces, son situaciones adversas que afectan el normal desarrollo en la cadena de suministro. Entonces, todo enfóquelo a actividades logísticas. Riesgo en logística. ¿Qué sería? Es lo que le estoy dando una recomendación para que ustedes lo definan bien. Porque de pronto se van a seguridad y salud en el trabajo y se van enfocando a otro tema. No, váyase por el lado de la logística. Escriba cuáles son las características del riesgo. ¿Sí? Cuando usted busque, el SENA tiene una biblioteca de logística, donde hay documentos, libros de logística. Entonces, se va a encontrar, usted puede escribir riesgo en logística, ¿sí? En la biblioteca. Aparte del material que ya tiene, si de pronto usted quiere emplear, pero ya el material lo define. Y se definen las principales causas de riesgo en la cadena de suministro. Explique cuáles son los riesgos globales a los que se enfrentan los actores de la cadena de distribución. Cuando está hablando de esos riesgos globales, hay unos riesgos que son internos en la empresa. Por ejemplo, hay un riesgo de que en el área de producción las máquinas se dañen, de que no haya energía, de que no haya gas, de que no llegue personal. Pero cuando hablamos de los riesgos globales, ya son riesgos del entorno. Un ejemplo, en este momento, enviar mercancía a Asia es un complique. ¿Por qué? Por la escasez de contenedores. O sea, hay un riesgo de no entregar la carga a tiempo por falta de contenedores. De que en este momento hay problemas de fletes. Están cobrando unos fletes excesivos por contenedores. Entonces, el riesgo es que por causa de esos fletes costosos no se envíe la carga. Entonces, yo le estoy trayendo el tema de los contenedores. Entonces, fíjense que en lo global está el tema transporte, embalajes, está el tema de fronteras, documentación. La documentación no estuvo a tiempo. ¿Sí? No llegó el documento, entonces no lo hicieron, a quien se le olvidó, etc. Entonces son riesgos globales que son externos, son del entorno. Y los actores les toca enfrentarse a esa situación. Por ejemplo, cuando está el tema de orden público, ese es un riesgo global. Cuando está el tema de que se tuvo que parar una operación de carga de un buque porque está lloviendo, entonces ese es un riesgo, entre otras cosas. Entonces, usted debe explicar cuáles son esos riesgos globales a los que se enfrentan los actores de la cadena de distribución física. Mencione las razones por las cuales hoy las empresas tienen más interés en prevenir riesgos. Entonces, ¿cuál sería la razón? Para evitar pérdidas, por ejemplo, porque un riesgo puede tener una entrega y ahí entonces puede haber un reclamo, puede haber una sanción, puede haber una demanda. Entonces, analice por qué las empresas hoy tienen ese interés. Determine, estamos en el cuarto punto, dice, determine la importancia de gestionar los riesgos en la cadena de suministro. ¿Por qué se gestionan los riesgos? Para que no afecte el normal desarrollo de la
de las actividades en la cadena de suministro. Vamos a suponer que hay un puente que se cayó, entonces hay que buscar una alternativa. El riesgo es que por causa de ese puente no llegue la carga, entonces hay que buscar una alternativa y ahí es donde se hacen los planes de contingencia. Frente a los riesgos siempre se hace, ¿qué pasa si el puente se cae? Entonces nos toca tomar otra vía. ¿Sí? Mientras hacen el puente o mientras viene alguien y el ejército y pone otro puente, que no va a ser lo mismo al puente que estaba antes. Entonces siempre es importante gestionar los riesgos. Cuando hablamos de la gestión del riesgo, estamos hablando de el análisis que se hace de una vía, por ejemplo, para transportar mercancía, de un recurso que se requiere, por ejemplo, el recurso humano. Está el riesgo de que incumplan algunos trabajadores en el turno. ¿Qué hacemos en ese momento? Cuando se gestiona, que se busca solución a los riesgos. Explique cómo se gestiona el riesgo de la cadena de suministro. Ahí en el material lo van a encontrar. Identifique cómo se evalúan los riesgos según el rol desempeñado por cada uno de los actores de la cadena de suministro. Entonces, el proveedor tiene que entender que debe gestionar riesgos. Lo mismo el productor, lo mismo el distribuidor, lo mismo los intermediarios, por ejemplo, los mayoristas o minoristas, tienen que asumir esos riesgos. Entonces, ¿cómo ellos evalúan los riesgos? Según el rol desempeñado. Por cada uno de los actores. Mire que dice por cada uno de los actores. Aquí no generalice. Fíjense que yo les nombré los actores. Entonces diga, ¿qué hace el proveedor? ¿Cómo él evalúa los riesgos? Él lo evalúa de esta forma. Recuerden uso de indicadores. ¿Sí? Se pueden utilizar indicadores. Bien. ¿Cómo vamos hasta aquí, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? Hasta el momento. ¿Hay dudas? ¿Aló? Por mi parte no, profe. Bueno, no, señor. Sí. La idea es que haya claridad para que ustedes desarrollen con mucha tranquilidad esta actividad. Recuerde, apóyese en el material, se responde las preguntas con el material. Yo le estoy Bien, seguimos entonces en esta actividad. Dice, indique los desafíos a los que se enfrentan los actores de la cadena de distribución física para afrontar riesgos en sus procesos logísticos. Ya hablamos de esos riesgos. Un desafío es que se le cumpla al cliente. El cliente necesita una carga y ahí hay un desafío. Ahí es donde los eslabones de la cadena de suministro trabajan unidos, se ponen de acuerdo. Por ejemplo, entran, recuerde que en el material hay unos actores que son el transportador, el agente marítimo, el agente de aduanas, ¿sí? Los consolidadores de carga. Todos ellos son actores también que intervienen en los diferentes eslabones. De tal forma que el desafío no es de una sola empresa, es de toda la empresa. Hay una expresión en logística. Los problemas de mi cliente son mis problemas. Quiere decir que la empresa que dice vamos a producir las camisas está tomando un problema, porque hay que entregarle a tiempo esas camisas. Entonces está diciendo los problemas de ese cliente son mis problemas. Y él asume y dice los proveedores de mis proveedores. Se habla de esa forma. Entonces todo el mundo, todos los actores trabajan en pos del cliente. Por eso se le llama el rey. Todo el mundo le sirve al rey. Y busca de que
el rey termine feliz. Bien, entonces aquí hay desafíos, muchos desafíos. Materias primas a tiempo, producción a tiempo, distribución a tiempo, entrega a tiempo. Determine la importancia de escoger un operador logístico. Este es un actor importantísimo, ¿sí? Y de esto va a encontrar material de lectura. La importancia de escoger un operador logístico adecuado en la distribución física internacional para disminuir riesgo en la operación. ¿Qué es un operador logístico? ¿Alguno me puede decir qué es un operador logístico? ¿Quién tiene un concepto de operador logístico? Mauricio, ¿me podrías decir qué es un operador logístico? Alberto. Hola, profe, buenas noches. Pues creo que el operador logístico es aquel que se encarga de prestar un servicio, o también podría ser la persona que se encarga de, pues operador logístico sí es aquel que se encarga de prestar, digamos, el servicio de como tal de logística, ¿sí? Porque pues me iba a desviar del tema, pero ya sería operario logístico, ¿no? Que ya es una persona que se encarga como de subir mercancía, de ordenar, de llevar un reporte, no sé. Bien, Alberto. Camilo, operador logístico. Joana. Julián. Profe, para mí un operador logístico, bueno, es como la empresa que se encarga de llevar a cabo los estudios por los cuales se lleva a cabo pues en los tiempos de lo que es entrega, cuándo se recibe, dónde se ubican las materias primas, por qué medio, por qué medio se transportan, como llevar a cabo esos estudios y obviamente pues de mitigar y cuidar lo que son los, ¿cómo te digo yo? Reducir los costos de transporte y almacenamiento de materias. Muy bien, Julián. Tiene la mano arriba Mauricio Villamarín. Buenas noches. Buenas noches. Qué pena, es que vengo manejando y parqué para poderle contestar, profesor. Para mí un operador logístico son aquellos que se cargan de varias operaciones. Puede ser la operación de cargue y descargue, o puede ser la operación de empaque. O sea, tienes diferentes roles dentro de la cadena logística. Correcto. Yo le voy a dar mi concepto. Un operador logístico es una empresa especializada en logística que hace gestionar la cadena de suministro. ¿Cómo la gestiona? Prestando servicios, ustedes lo dijeron. Todo lo que han dicho ustedes está bien. Entonces, ¿qué hace el operador logístico? El operador logístico, de acuerdo al cliente, así prestará actividades. Entonces, digamos, el operador logístico puede asumir las actividades entre el proveedor y el fabricante de recepción, ¿sí? De transporte, de recepción, de almacenamiento, de control de inventarios, de manejo de la información logística, de todas esas operaciones. Él puede encargarse de la producción. Hay operadores logísticos que prestan ese servicio. Sí, acá en Cartagena hay un operador logístico que él hace mezclas de materia prima para producir agroquímicos. Ellos se encargan de recepcionar del buque hasta los bines o silos, que son bodegas especializadas para almacenar granos o graneles. Entonces ellos reciben del buque, manejan la banda transportadora, ese material llega a un bin, ahí entonces donde hacen las mezclas, ellos ensacan el producto, lo embalan, el producto cuando está ensacado lo paletizan, lo cargan en el camión y hacen el despacho correspondiente, manejan documentación también.
Entonces, fíjense cómo el operador logístico hace una gestión completa. Hace una gestión completa de esa cadena de suministro. Entonces, creo que con esa claridad del operador logístico, entonces, más la lectura que usted haga, va a completar. Dice, mencione las oportunidades que pueden encontrar los actores de distribución física internacional en la gestión de riesgo. ¿Sí? Yo le diría una, mejora de los procesos. Entonces, cuando hay riesgo, hay afectaciones, pero siempre se puede mejorar. Yo le daría como esa dentro de las oportunidades. Y usted tiene que hacer conclusiones de tu trabajo, enviar el informe al instructor a través de la plataforma virtual de aprendizaje, donde corresponde enviar las actividades. Recuerde que hay una lista de chequeo. Téngala en cuenta, revise su trabajo. Y primero, dice aquí, realizó la definición de riesgo de acuerdo a sus conocimientos. Sí, entonces usted tiene que estar seguro, mire, esto le va a ayudar. Escribió cuáles son las características del riesgo. Definió las principales causas de riesgo en la cadena de suministro. Explicó cuáles son los riesgos globales a los que se enfrentan los actores de la cadena de distribución física internacional. Mencionó las razones por las que hoy las empresas tienen más interés en prevenir riesgos. Determinó la importancia de gestionar los riesgos en la cadena de suministro. Explicó cómo se gestiona el riesgo en la cadena de suministro. Yo le doy una sugerencia. Estos serían como subtítulos. Lo pone en negrita. ¿Para qué? Para yo ir viendo en su escrito. O sea, usted le pone ahí o le pone un subrayado, ¿sí? O negrita. Bien. El octavo indicó los desafíos a los que se enfrentan los actores de la cadena de FI para afrontar riesgos en sus procesos logísticos. Determinó la importancia de escoger un operador logístico adecuado en la distribución física internacional para disminuir riesgos en la operación. En el punto 10 mencionó las oportunidades que pueden encontrar los actores de DFI en la gestión de riesgo. Realizó la introducción al informe. Ojo, esta parte es importante. Tiene que hacer una introducción. Yo le doy un consejo. No haga la introducción de primero, hágala de último. Porque la introducción nace de todo lo que usted hizo. Que la introducción es un texto, es un párrafo, 1 o 2 párrafos que introducen al lector en el trabajo. Usted lo va a llevar mediante, de una manera, digamos, llamativa, para que cuando él esté leyendo tenga ganas de seguir leyendo. Esa introducción. Bueno, realizó las conclusiones del informe, realizó el informe teniendo en cuenta las normas APA, por ahí yo le di un link también para que lo tenga en cuenta. Ojo con la portada, de acuerdo a normas APA, realizó la portada del informe, elaboró tabla de contenido para el informe, envió el informe al instructor a través de la plataforma virtual de aprendizaje. De eso se trata. Bien, entonces, considerando los puntos que ya le mostré, usted va a encontrar ese documento, esa lista de verificación. Aquí le estoy diciendo recomendaciones, lea el material, lea las instrucciones de la guía,
responda conforme a las instrucciones de la guía. No agregue, algunos aprendices me están dando una información que yo no pido, no se las califico porque no la estoy pidiendo. Entonces tenga en cuenta normas APA. Aquí tiene un link que es de normas APA. Es bueno porque va a encontrar cómo está el trabajo desarrollado, o sea, va a encontrar como un ejemplo. Acuérdese que la portada va en mayúscula, no en minúscula. Y están las normas y contexto, cualquiera de las dos les sirve. Ahora el trabajo me está pidiendo APA, me voy para acá solamente. ¿Sí? Me voy para normas APA. Otra orientación, utilice el foro de duda e inquietudes, yo lo reviso diario y le contesto diariamente. ¿Sí? Lo estoy revisando en la mañana y en las horas de la tarde. Bueno, de parte mía, pues no sé si es todo, no sé si hay alguna inquietud con relación a lo que van a hacer esta semana. Profe, ¿Aló? estas dos actividades, evidencia 2 y evidencia 3, ¿son hasta el 17 para, o sea, hasta estos 2 días? Ya están disponibles. Ahora, la idea es extender, porque cuando hice los cambios, yo dije, esto se termina el 17, hoy es 15, o sea que en 2 días entregan, pero yo extendí hasta el 20. Es decir, ahí está la fecha hasta el 17, pero vamos a extender hasta el 20, de tal forma que usted tenga la oportunidad 18, si tiene oportunidad, que es viernes, o 19 y 20, ¿sí? Y entonces ahí es donde usted va a tener un horario más extendido, porque yo siempre he considerado que quienes trabajan los fines de semana les son muy útiles para el tema de subir sus actividades. Ah, ok, listo, profe, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, preguntas? Bueno, ya voy a quitar la grabación. Van a tener la explicación del material, ya se los voy a dar.